video de hoy te voy a narrar 3 historias ocurridas en la Edad Media. Se tratan de creepypastas que espero que logre transportarte a esta oscura época. Y si te gusta, puedes dejar un like y tu comentario. Y ahora, sin más dilación, comencemos. El tesoro del rey. Hace muchos años, había un ladronzuelo que vivía en un pequeño pueblo en la Edad Media. Era conocido por sus robos y su astucia para burlar la ley. Un día, mientras escuchaba a los aldeanos hablar en la taberna local, se enteró de un rumor sobre un tesoro escondido en las catacumbas debajo del antiguo castillo del rey. Este ladronzuelo no podía resistir la tentación y decidió aventurarse en las catacumbas en busca de aquel tesoro. Sabía que no era una tarea fácil, ya que estas catacumbas eran peligrosas y estaban llenas de trampas y obstáculos mortales. Pero la perspectiva de encontrar un tesoro de incalculable valor era demasiado tentadora para resistirla. Finalmente, después de muchos días, incluso meses de planificación, el ladronzuelo se adentró en las catacumbas con su antorcha en mano y su espada al cinto. Se encontró en un laberinto de pasillos oscuros y húmedos, llenos de telarañas y murciélagos. Las catacumbas, debajo del antiguo castillo del rey, estaban ocultas detrás de una entrada secreta tallada en piedra, que parecía haber estado allí desde tiempos inmemoriales. La entrada conducía a un pasillo largo y serpenteante, iluminado por antorchas que parpadeaban y arrojaban sombras siniestras a las paredes. El aire era húmedo y espeso, lleno de un olor a moho y humedad que impregnaba todo. A medida que el ladronzuelo avanzaba por los pasillos, las paredes parecían cerrarse a su alrededor, haciéndole sentir como si estuviera atrapado en un laberinto infinito. Las telarañas colgaban de las paredes, envolviéndolo como si fuera una red que lo atrapaba. Los murciélagos revoloteaban por encima de su cabeza, emitiendo sonidos agudos y molestos que resonaban en el aire con un eco aterrador. Finalmente, el ladronzuelo llegó a la cámara del tesoro, que estaba iluminada con una luz débil que parecía provenir de ninguna parte. Las paredes estaban decoradas con jeroglíficos y símbolos extraños, tallados en una piedra que parecía haber sido esculpida por una mano sobrenatural. El suelo estaba cubierto de polvos y restos de huesos, y el aire estaba lleno de un silencio sepulcral que hacía que el corazón de aquel ladrón latiera con cada vez más fuerza. Pero lo que más le aterrorizaba eran los cuerpos de los guerreros antiguos que rodeaban aquel tesoro. Sus rostros estaban contorsionados en expresiones de dolor y terror, como si hubieran sido asesinados de la manera más brutal imaginable. Sus cuerpos estaban cubiertos de sangre seca y heridas abiertas, y sus ojos estaban vacíos, como si hubieran visto algo que los había dejado traumatizados y les hubiera arrebatado el alma. Mientras avanzaba, comenzó a oír extraños sonidos detrás de él, como si alguien o algo lo siguiera. Pero cuando se volteó a ver, no había nada allí. El miedo comenzó a apoderarse de él, pero sabía que no podía darse por vencido ahora. Finalmente, llegó a una gran cámara donde se encontraba el tesoro. Y en ese momento, aquel ladrón se dio cuenta de que había cometido un grave error. Aquel tesoro no era un tesoro normal, sino un tributo a un antiguo dios oscuro del que hablaban las leyendas. Y lo que lo había estado siguiendo todo el tiempo eran las almas de aquellos que habían caído en la trampa de aquel dios oscuro. El ladronzuelo trató de huir, pero era demasiado tarde. Las sombras oscuras se cerraron sobre él, arrastrándolo hacia el abismo de la locura y la muerte. Nunca más se volvió a saber de él en el pueblo. Todos pensaron que había tenido la mala suerte de haber sido atrapado infraganti en uno de sus robos por alguien realmente peligroso. Pero la realidad fue otra.
Nunca más se volvió a saber de él y las catacumbas se convirtieron en un lugar de terror y misterio, del que nadie se atrevió a hablar nunca más. Batalla contra el demonio. Había una vez un grupo de caballeros valientes que se embarcaron en una misión peligrosa por allá en la Alta Edad Media. Habían recibido informes de que un demonio había estado acechando un pueblo cercano, causando estragos y miedo entre sus habitantes. Los caballeros se pusieron en marcha, armados hasta los dientes y listos para luchar contra aquel demonio. Después de días de viaje, llegaron al pueblo y se encontraron con una escena de horror. Habían casas en ruinas y cuerpos mutilados esparcidos por todas las calles. Determinados a acabar con el demonio, los caballeros se adentraron en el bosque cercano, siguiendo las pistas y los informes de los aldeanos que aún quedaban con vida, pero terriblemente aterrorizados y perturbados. Pronto se encontraron con una cueva oscura y misteriosa. Sabiendo que era el lugar donde el demonio se ocultaba, los caballeros se adentraron en ella, armados con sus espadas y antorchas. La cueva era un laberinto de pasillos oscuros y peligrosos, llenos de trampas mortales y criaturas peligrosas. Los caballeros se enfrentaron a cada peligro que encontraron, sabiendo que su misión era crucial. Finalmente llegaron a una gran caverna, donde encontraron al demonio. El demonio era un ser horrible y aterrador, con unos cuernos largos y retorcidos y unos ojos grandes que parecían arder con el fuego del infierno. Los caballeros se enfrentaron a él con valentía. Lucharon contra sus habilidades sobrenaturales y sus poderes oscuros. Fue una batalla épica que duró horas y acabó con muchos de los caballeros heridos y docenas de ellos muertos. Finalmente, después de una lucha intensa, los caballeros lograron derrotar al demonio, pero a medida que éste se desvanecía en el aire, un grito de triunfo se convirtió en un grito de horror, ya que se dieron cuenta de que habían sido engañados. El demonio no era un ser solitario, sino un sirviente de un ser oscuro aún más peligroso. Los caballeros regresaron al pueblo para advertirle a todos lo que estaría por ocurrir. El pueblo vivió desde entonces con el constante miedo de que un ser oscuro proveniente del infierno vendría a cobrar venganza por lo que aquellos caballeros hicieron a su sirviente. Ataque al monasterio. Era una noche oscura y fría, y yo era un joven monje en un monasterio remoto en medio de un bosque. Estaba sentado en mi celda, copiando algunos manuscritos antiguos a la luz de una vela parpadeante, cuando escuché un ruido extraño proveniente del exterior. Al principio lo ignoré, pensando que era solo el viento, pero el sonido se hizo más fuerte y persistente. Me levanté y me acerqué a la ventana para echar un vistazo. Lo que vi me heló la sangre al instante. Un grupo de figuras encapuchadas se acercaban al monasterio, portando antorchas y armas afiladas. Me di cuenta de que eran hombres salvajes y violentos, conocidos por atacar a las aldeas y los monasterios cercanos, solo por el simple placer de hacer el mal. Corrí hacia la puerta para tratar de cerrarla, pero era demasiado tarde. Aquellos hombres irrumpieron en el monasterio, gritando y aullando, mientras destrozaban todo a su paso. Me escondí debajo de una mesa en mi celda, temblando del miedo, mientras escuchaba los gritos de los demás monjes que eran capturados y asesinados de maneras violentas.
Pero lo peor aún estaba por venir. Uno de los hombres se acercó a mi celda y me encontró escondido debajo de la mesa. Me agarró por el pelo y me arrastró fuera, amenazando con matarme si no obedecía sus órdenes. Me obligaron a seguirlos mientras saqueaban el monasterio, tomando todo lo valioso y quemando todo lo demás. Pero lo que sucedió después fue aún más espantoso. Llevaban consigo a una joven mujer a la que habían capturado en una aldea cercana. La trataron brutalmente, abusaron de ella y dejándola para morir en el bosque. Era algo que mis ojos nunca habían visto, ya que había vivido gran parte de mi vida en aquel solitario y pacífico monasterio. Fue algo que me hizo sentir como si hubiera sido arrastrado al infierno y estuviera presenciando un show del cual solo seres demoníacos podrían disfrutar. Finalmente, cuando los hombres se fueron, pude regresar a aquel monasterio en ruinas, donde encontré a los demás monjes muertos y socorrí a los heridos. Fue una experiencia que jamás olvidaré. Una noche de terror y horror que me hizo darme cuenta cuán frágil y vulnerable es la vida y lo fácil que es para el mal y la violencia prevalecer en estos tiempos oscuros y peligrosos. Si el video te gustó, te invito a que le des like y te suscribas. También te invito a que te pases por mi canal, pues allí tengo más historias de terror que te helarán la sangre. En la pantalla estará apareciendo un correo donde podrás enviarme tus historias de terror para que sean narradas por mí. Y por último, agradecer a todos los suscriptores del canal por su apoyo. Y como siempre, no olvides, nuestra mente es nuestro mayor enemigo. Hasta la próxima.